Táchira, 70 años de transmisiones, lo que eso significa, lo que ha significado también para nuestra generación el hecho de ver cómo van cayendo íconos de los medios, cómo van cayendo emisoras, cómo van cayendo canales de televisión, de todo lo que eso representa también en cuanto al tema de libertad de expresión. Para mí particularmente es un gusto poder saludar a Andrés Cañizales, periodista, profesor universitario, hombre muy importante de los medios. No, digamos, no lo voy a hacer sonrojar ni tampoco voy a contar cuántos años tengo, pero fue profesor mío en la universidad hace ya bastantes años. Él se mantiene mucho mejor que yo, así que por eso lo saludo. Andrés, bienvenido a Venezuela al Día, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy contento, muy complacido, además de conocer este espacio. No lo conocía, pues un espacio donde la ciudadanía en Colombia puede tener información sobre lo que ocurre en Venezuela. Me parece que son, bueno, es parte de la consecuencia de lo que comentaba el otro entrevistado, de cómo la diáspora tan alta, la migración masiva, pues hace que un espacio como este en un medio colombiano cobre relevancia. Te felicito, ¿verdad?, por esta iniciativa, por estar al frente. Seguro Andrés no lo va a decir, pero Andrés, cuando me daba clases en la Universidad Central de Venezuela en los primeros años de comunicación, no pensaba jamás que yo iba a conducir un programa sobre estos temas en otro país. Pero bueno, Andrés, un gusto poder escucharte, un gusto poder verte en medio de una circunstancia incómoda para nosotros, la gente de los medios, sobre todo por otro cierre de una emisora radial y por lo que significa cada vez más apretar en cuanto al tema de libertad de expresión en el país. ¿Cómo evalúas desde tu punto de vista, siendo un estudioso además de los medios, ese tema, el de la libertad de expresión en Venezuela, y en qué, digamos, cómo lo podríamos categorizar el día de hoy sabiendo todos los inconvenientes que hay para el periodismo en el país? Bueno, creo que como tú mencionabas en la intervención anterior, eh, este tema del cierre de emisoras de radio, en este caso de Radio Mundial en el estado Táchira, probablemente no va a ser el último cierre de medios que vemos en Venezuela, lamentablemente. Estamos en medio, digamos, de una política restrictiva que se ha hecho consuetudinaria, cotidiana, cosas como esta, el cierre de emisoras radiales a nivel local, emisoras que son espacios para que se viertan opiniones, para que haya informaciones y además se utilizan, digamos, una serie de razonamientos o de excusas con las cuales se intenta el gobierno proteger diciendo que eso no es una violación a la libertad de expresión porque empiezan a darse argumentos más de corte administrativo. La realidad que tenemos hoy en Venezuela es que prácticamente todas las emisoras están en un limbo legal, las emisoras radiales no se les otorgan concesiones y cuando esas propias emisoras sostienen alguna opinión crítica, algo que incomode, pues se usa ese argumento, ¿no? Es que usted no está al día con los trámites legales, ¿no? Eso es un poco el patrón que han venido documentando organizaciones como Espacio Público, que ha documentado el cierre de más de 200 emisoras de radio en los últimos 10 años en Venezuela. Es algo muy grave en este caso, digamos, además el cierre de esta emisora de Radio Mundial en el estado Táchira ha coincidido, lamentablemente, tuvo lugar el día en que en San Cristóbal se celebraba el año de la fundación de la ciudad, pues se escogió un día festivo incluso para cerrar un medio de comunicación. Eso pues también hace como mucho más doloroso para la audiencia y la ciudadanía allí en el estado Táchira esta situación. Sí, Andrés, es que además de este caso de Radio Mundial, hemos contado también en febrero los casos de las emisoras de Victoria, Estilos, que cuando no es que les suspenden las diferentes licencias, es que también les, digamos, incautan, les quitan los equipos para trabajar. Sabemos que hoy en medio de la tecnología, del internet, de los dispositivos, pues hay muchas maneras de comunicar, pero ¿qué tan fácil les está quedando a estas emisoras o a sus equipos de trabajo trasladarse, por ejemplo, a lo digital para seguir informándose? ¿Es fácil, no es fácil o no logran definitivamente volver a conectarse con esa audiencia que venían acompañando a lo largo de estos años?
Tenemos un tema bastante serio en Venezuela que tiene que ver también con la falta de acceso a Internet. Algún estudio reciente, una encuesta reciente cuyos números pude observar, están hablando de que el 51% de los hogares en Venezuela no tiene Internet. Buena parte de la conectividad de las personas ocurre a través de los teléfonos inteligentes, pero obviamente allí hay, digamos, un consumo que se tiene que cuidar más, un consumo más selectivo por lo que implica la renta de la telefonía. La ausencia de un Internet de calidad, un Internet estable en los hogares, es un elemento que de alguna manera obstaculiza que los emprendimientos periodísticos o radiofónicos en el campo digital puedan tener impacto en Venezuela. A eso se suma otra tendencia importante que se conecta con esto, que tiene que ver con los bloqueos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones mantiene bloqueadas algo así como 500 sitios informativos en Internet de diverso tipo, y eso también entonces coloca que muchos medios de comunicación en esas plataformas digitales no solamente tienen problemas para dialogar porque no todos los venezolanos tienen un Internet de calidad, sino también que en muchos casos son bloqueados. Eso forma parte, digamos, de una política que el gobierno ha defendido, que tiene que ver con tener un control sobre las comunicaciones, establecer una política hegemónica y de control sobre las comunicaciones en los últimos tiempos con menos, cuidando menos las formas. En el pasado, el chavismo en el poder, de alguna manera habría procedimientos administrativos previos, había un cierto espacio para el derecho a la defensa de las emisoras de radio. Ahora no, ahora sencillamente el día menos pensado se te apareció un de Conatel con una hoja acompañada de militares, se llevan los equipos de transmisión, las computadoras. Eso ha sido algo que está documentado, que ha ocurrido con muchísima frecuencia estos últimos años. Sí, Andrés, en este panorama, en este contexto que tú bien explicas, ¿cómo se informa el venezolano? ¿Cómo busca información? Porque si bien cierran emisoras de radio, los canales de televisión están muy controlados. No existe medios en papel, periódicos, revistas. Uh-huh. ¿Cómo se informa el venezolano? ¿Por qué vía? ¿Y esa vía es confiable? Es muy buena pregunta. Justamente con otra profesora de la Universidad Central, que seguramente debe ser recordada, Mariela Torrealba, por supuesto, hicimos hace poco un estudio sobre cómo se informa el ciudadano en Venezuela. Y cruzando datos de varias encuestas, más algunos trabajos propios nuestros, con grupos focales. La gente está en una suerte de orfandad. El venezolano, especialmente los adultos mayores, en una situación de orfandad, son personas que perdieron de un día para otro los medios que eran su referencia, porque así como han desaparecido las radios, también desaparecieron los periódicos. Luego tenemos esa situación precaria para conectarse, y a todo esto pues también el control que existe y el propio temor que tienen muchos periodistas para informar, y después de las elecciones del 28 de julio, el miedo que tienen muchos venezolanos de buscar información, cuando esa información puede ser sensible. En el contexto actual, el gran flujo de información en Venezuela está transcurriendo, bueno, en general por las redes sociales, pero en Venezuela la red social X, la antigua Twitter, está bloqueada. Hay bloqueos a TikTok en diversos horarios, con lo cual se va también reduciendo el espacio. Se comparte mucha información por el WhatsApp. Muchos periodistas, incluido yo también, hemos empezado a enviar información por las redes de WhatsApp entre nuestros contactos, nuestros vecinos, amigos, relacionados, etcétera, por una manera de combatir la desinformación. Pero precisamente también los estudios demuestran que a través del WhatsApp es también por donde más circula las mentiras, la fake news, la desinformación. Entonces, es una situación muy compleja la que se vive en Venezuela,
porque estamos ante un ecocidio, perdón, una reducción del ecosistema mediático, una reducción muy grave del ecosistema mediático y pocas opciones de informarse, lo cual lleva al WhatsApp, pero que no es un canal confiable porque también circula mucha información basura. Andrés, justo hace un rato estábamos hablando con un sociólogo de la Universidad Católica, Andrés Bello, con Jorge Luna, y le preguntaba acerca del estudiantado, sobre todo en esa universidad, y me decía que el estudiante hoy está siendo muy pesimista y que la mayoría de los estudiantes al final terminan entendiendo o que no tienen futuro o que el futuro está fuera del país. Me gustaría saber, en tu opinión, sobre todo el estudiantado de la Universidad Central, de la gente que está tratando de estudiar periodismo o comunicación social en un país donde hay tanto problema para ejercer esa profesión. ¿La gente se sigue entusiasmando con estudiar periodismo como era en nuestra época o hoy el estudiantado le está sacando el cuerpo a una carrera como la nuestra sabiendo que el futuro no pinta para nada bien? Es un tema muy pertinente porque también ese miedo que se manifiesta en los ciudadanos también se manifiesta en los padres de los muchachos que van a ingresar a las universidades. Hoy el periodismo es percibido como una profesión de alto riesgo en Venezuela. Entonces, si tú eres padre de un adolescente y el adolescente dice que va a estudiar comunicación en Venezuela para ejercer periodismo, pues a cualquiera en Venezuela se le pondrían, digamos, se le encenderían las señales de alarma. Se mantiene a pesar de eso, a pesar de una situación que es muy adversa, se mantiene, digamos, un espacio de formación, pero notablemente reducido. Es decir, ingresan a estudiar comunicación social. En general, la matrícula universitaria en general se ha reducido, pero en esa reducción, en el caso de comunicación social, que es el nombre genérico que lleva la carrera en Venezuela, las personas orientadas a la rama de periodismo hoy son las menos y la mayor cantidad de personas se orientan más a las ramas de comunicación corporativa o la nueva ola, digamos, de manejo de redes, ¿no? Quienes se están orientados al ejercicio periodístico hoy son los menos, muchos de ellos muy al tanto de los riesgos y de los sinsabores que puede traer esa decisión, pero también uno se reconforta de encontrarse con muchos jóvenes que quieren poner su grano de arena para que la sociedad esté informada, quieren poner, digamos, meterle el hombro al tema de informar en una situación donde el poder no quiere que haya información independiente. Andrés, ¿y cómo sobreviven los profesores universitarios, como en tu caso, en medio de esas situaciones? Sabemos además lo complicado que está siendo ejercer, digamos, como profesor en universidades, lo difícil que es tener un buen sueldo, lo complicado que es manejarse en medio de una situación país como esta y que el profesor haya tenido que emigrar hacia otros lugares de trabajo para poder conseguir una estabilidad, una cierta estabilidad económica. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo haces para sobrevivir en medio de eso? Porque tampoco es sencillo hoy seguir siendo profesor en Venezuela. Básicamente, en mi caso ha ocurrido como en muchos otros casos que uno limitó el tiempo que le dedica a la universidad, es decir, yo me he mantenido como profesor, pero eso no es mi actividad principal. Ha pasado a ser una actividad bastante secundaria en términos de mis ingresos y en términos de la dedicación que le pongo a esa actividad. Durante varios años estuve también vinculado a varios proyectos periodísticos, pero también los proyectos periodísticos en Venezuela se han reducido. Y bueno, estoy como muchos venezolanos, pues haciendo una cosa por aquí y por allá. En mi caso, pues que he estado tan vinculado por tantos años al campo de la investigación, el periodismo, la comunicación, he logrado, digamos, haber sido contratado para consultorías por fundaciones internacionales y eso me permite
mantenerme dignamente en Venezuela, pero es realmente una travesía esto de poder vivir con dignidad en un país que está en crisis en todos los ámbitos. Sí, Andrés, una última pregunta. Tú mencionas el tema de la autocensura y lo vinculo con el tema de los pocos estudiantes que deciden irse por periodismo, hablando netamente de periodismo como tal y en un medio de comunicación. ¿Crees que el periodista que está en Venezuela, esa autocensura ha ido creciendo en los últimos años? ¿Se nota más que antes? Sí, sin duda. Es decir, cualquier persona, yo mismo, cuando soy invitado a un programa como este, pienso muy bien lo que voy a decir. Es decir, estás viviendo en una sociedad donde hay un control sobre las comunicaciones, tanto de lo que circula dentro de Venezuela como lo que uno dice hacia afuera de Venezuela. Entonces, quienes estamos viviendo dentro de Venezuela, en todos los ámbitos tenemos que cuidarnos mucho. Yo no he vivido directamente una situación como la que voy a contar, pero lo supe por personas muy cercanas que se reunían en una panadería a tomar café, a hablar de política, y un día el dueño de la panadería muy amablemente les pidió que se buscaran otro lugar, que los iba a meter en un problema, porque ellos vivían allí hablando de política, criticando al gobierno, y en algún momento pues alguien podía ir a sapearlos, a denunciarlos, como que esa panadería era un lugar de conspiración. Cosas como esas están ocurriendo en Venezuela, es decir, esa autocensura no es solamente de los periodistas, de los medios, de quienes tenemos la posibilidad de hablar en espacios como este, sino que también está muy presente entre los ciudadanos. Otro detalle más para cerrar. Una ONG que yo conozco hizo una encuesta, intentó entrevistar a unas, creo que eran como unas 200 personas en barriadas de Caracas sobre cómo se informaban. El detalle más relevante es que alrededor de 120 personas prefirieron no responder la encuesta por miedo. O sea, prefirieron no responder una encuesta por miedo. Entonces, eso son como señales de la gravedad de cómo esa autocensura, ese miedo, está extendido en la sociedad. Andrés, un gustazo haber compartido contigo, haberte visto, que siga todo bien y bueno, tienes las puertas abiertas del programa cuando quieras. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, sigan adelante y les felicito de verdad por esta iniciativa de que haya un espacio dedicado a contarle a la sociedad colombiana lo que ocurre dentro de Venezuela. Un abrazo. Ya estaba Andrés Cañizales con nosotros, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de diferentes universidades, periodista y hombre muy ligado a la investigación en los medios durante muchísimos años, una referencia